Muy buenas tardes, ¿qué tal? 6 de la tarde de la Central Europea. Arrancamos con este noticiero. Rusia eleva la tensión con nuevas acusaciones, Ucrania las niega y Donald Trump, que se va a reunir durante el día de hoy con el primer ministro israelí, con Benjamin Netanyahu, posteriormente de haberse reunido con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tuvo lugar esa reunión este pasado domingo. Enseguida vamos a detallar cuáles han sido los puntos clave y cuáles han sido las conclusiones a destacar de la reunión. Hoy, a partir de las 7 de la tarde, a la 1 de la tarde, hora costa este de Nueva York, vamos a escuchar las palabras del presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Y lo vamos a hacer desde aquí, desde Negocios Televisión, a partir de las 7 de la tarde. Pues comenzamos mirando a las últimas declaraciones por parte de la Casa Blanca. Ha confirmado hoy ese nuevo contacto directo entre Washington y Moscú. La portavoz presidencial, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, ha informado de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, han mantenido ya esas conversaciones telefónicas y se han centrado precisamente en la guerra de Ucrania. Este es el mensaje que destacaba la secretaria de prensa de Estados Unidos, Karoline Leavitt, y ha calificado la llamada como positiva, aunque estos son los detalles que ha ofrecido. No hay nada más, de momento no conocemos más sobre posibles avances concretos y el contacto se produce apenas un día después de esa reunión entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Mar-a-Lago, en la que ambos mostraron optimismo sobre la posibilidad de acercar posturas hacia un posible acuerdo de paz antes de que acabe el año 2025. La llamada, que también llega en un contexto especialmente delicado, justo después de que el Kremlin anunciara durante el día de hoy ese presunto intento de ataque con drones contra la residencia vinculada con el presidente Putin durante la noche pasada. Una acusación que Kiev de momento no ha confirmado y un escenario que sí que está subrayando esa fragilidad del momento y la complejidad de las negociaciones que todavía se llevan en curso. Bueno, pues vamos a continuar mirando a las últimas declaraciones desde el Kremlin. Veíamos y seguíamos desde aquí, desde Negocios Televisión, esa reunión que se ha llevado a cabo para intentar llegar a esas negociaciones y esos puntos de acuerdo en el conflicto de Rusia y Ucrania. Pues precisamente por parte del Kremlin han elevado el tono y han acusado a Ucrania de intentar sabotear las negociaciones de paz. El exministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ha denunciado este lunes lo que ha calificado como provocaciones al estilo británico por parte de Kiev y de lo que Moscú describe como sus patrocinadores occidentales. Ryabkov se ha referido así a una acusación lanzada horas antes por parte del Kremlin, según las cuales las fuerzas ucranianas habrían intentado atacar con drones una residencia vinculada al presidente ruso Vladimir Putin en la región de Novgorod. Según el responsable ruso, este tipo de acciones se producen justo cuando el proceso de negociación entra en esa fase delicada y buscan y aseguran socavar seriamente las negociaciones y las conversaciones de paz. La acusación, que fue revelada inicialmente por el exministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, quien ha advertido que Rusia podría revisar su postura en las negociaciones en el caso de que se confirmen estos hechos. Kiev, por el momento, no ha respondido oficialmente a las acusaciones, mientras que Trump sí que ha afirmado que el ataque con drones a la residencia del presidente ruso afectará los bloques estadounidenses para trabajar con Zelensky, según ha informado Ushakov. Y también Lavrov se ha sumado a estas declaraciones, ha afirmado que han lanzado ese posible ataque por parte de Ucrania en la residencia de Vladimir Putin. Además, también elevaba ese tono y esa tensión con su homólogo, con el homólogo de Vladimir Putin, con Zelensky. Rusia ha endurecido ese discurso y ha advertido de cambios en una postura negociadora después de ese supuesto ataque con drones contra la residencia de Putin. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha afirmado que este lunes Moscú revisará su posición en las conversaciones de paz a raíz de lo que ha calificado como una nueva escalada por parte de Kiev. En declaraciones a la prensa, Lavrov ha acusado al gobierno ucraniano de
haber adoptado una política de terrorismo de Estado y ha asegurado que estas acciones obligan a Rusia a replantearse ese enfoque negociador. Dada la degradación final del régimen criminal de Kiev, dicen que su posición es revisada y así lo afirmaba el jefe de la diplomacia rusa. No obstante, Lavrov quiso subrayar que el Kremlin no se retirará del diálogo con Estados Unidos. De hecho, ya hace escasos minutos terminaban esas conversaciones desde Washington. Se ha producido esa llamada telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya ha dado respuesta. Ese es el mensaje que compartía en X. Ha rechazado tajantemente las acusaciones de Moscú sobre ese supuesto intento de ataque contra el presidente ruso. Las ha calificado como otra mentira más por parte del Kremlin. En esas declaraciones a la prensa, a su regreso de Estados Unidos, Zelensky acaba de acusar a Rusia de intentar sabotear las negociaciones para ese alto al fuego y la paz en Ucrania. Según el mandatario ucraniano, cualquier avance diplomático es visto por Moscú como un fracaso. Dice Zelensky que para los rusos, si no hay un escándalo con Estados Unidos y hay progreso, eso es una derrota para ellos. Por eso, dice Zelensky, no quieren que termine la guerra. Además, ha lanzado un mensaje de advertencia. Dice que Rusia podría utilizar este tipo de acusaciones como pretexto para lanzar nuevos ataques contra el pueblo ucraniano. Y ha recordado que el pasado mes de septiembre Moscú ya actuó de manera similar, ya dañó ese edificio de Consejo de Ministros ucraniano. Las declaraciones que llegan justo después, minutos después de que conociéramos esas declaraciones por parte de Sergei Lavrov y que acusara directamente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Pues vamos a continuar mirando a Putin. Ha firmado una ley que permite a Rusia ignorar fallos penales de tribunales extranjeros o internacionales si no participó en ese proceso. La norma modifica la Constitución y elimina la obligación de cumplir decisiones judiciales extranjeras sin tratado. Además, esta medida está dirigida a evitar que sanciones u órdenes de arresto como las de la Corte Penal Internacional se apliquen en Rusia. La ley refuerza la soberanía jurídica de Moscú frente a tribunales globales y es vista como un nuevo giro autoritario. Vamos a repasar las últimas palabras de este domingo. Donald Trump se reunía en Mar-a-Lago con el presidente ucraniano, con Volodymyr Zelensky, de estas actuales negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Dice que podrían aclararse en unas pocas semanas después de tener varias conversaciones de alto nivel en Mar-a-Lago y que también hoy se producía esa llamada con Vladimir Putin, de la que de momento no hemos obtenido detalles. Pero vamos a repasar las palabras de Donald Trump en el momento en el que dicen que están ya al menos cerca de llegar a esa paz en Ucrania. And our meeting was excellent. We covered, somebody would say 95%, I don't know what percent, but we have made a lot of progress on ending that war, which is really certainly the most deadly war since World War II, probably the biggest war since World War II. Están cerca de llegar a ese acuerdo, al menos ya al 95%. Trump y Zelensky dicen que la paz de Ucrania está más cerca que nunca. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que pidió hasta 50 años de garantías de seguridad para Ucrania. Todo ello durante la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al comentar sobre las conversaciones con Trump en Florida este pasado domingo, Zelensky dijo a los periodistas que una reunión con Rusia solo sería posible después de que el presidente y los líderes europeos hubieran acordado ese acuerdo marco de paz con Ucrania. Los comentarios informados por la agencia Reuters este lunes han incluido a Zelensky declarando que había pedido garantías de seguridad de hasta 50 años para Ucrania, pero que el actual plan de paz de 20 puntos preveía garantías destinadas a disuadir futuras agresiones rusas por 15 años. Zelensky dijo que planea reunirse con líderes europeos en los próximos días, todo ello para discutir todas estas propuestas. Y Trump parece que reconoce que el Donbass es la principal parte de escollo para la paz. Escuchen. Agreed is too strong. I would say not agreed, but we're getting closer to an agreement on that, and that's a big issue. Certainly, that's one of the big issues. And
I think we're closer than we were. Probably it's unresolved, but it's getting a lot closer. That's a very tough issue, but one that I think. Por cierto, que también han hablado sobre la reunión con la ONU y dice Zelensky que van a hablar en las próximas semanas. Dice que sus equipos de su país y también de Estados Unidos podrían reunirse la próxima semana para finalizar todos los asuntos discutidos en Mar-a-Lago con el presidente estadounidense. Dice Zelensky que también han acordado con el presidente Donald Trump que recibirá a los líderes ucranianos y europeos en Washington, D.C. en este enero de 2026. Según ha escrito el presidente ucraniano en X, está agradecido a Trump por una gran reunión. Dicen que han discutido todos los aspectos del marco de paz y han logrado resultados significativos. También han discutido la secuencia de las acciones futuras y ha añadido que avanzan paso a paso. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente ucraniano. Our teams, and we discussed all the aspects of the peace framework, which includes, and we have great achievements, 20-point peace plan, 90% agreed, and US-Ukraine security guarantees 100% agreed. US-Europe-Ukraine security guarantees almost agreed. Military dimension 100% agreed. Prosperity plan being finalized, and we also discussed the sequencing of the following actions. And we agree that security guarantees is the key milestone in achieving lasting peace, and our teams will continue working on all aspects. We also had a joint productive call with European leaders, like President Trump said already, and a lot of leaders, including NATO and the EU, and we agreed that our teams will meet in upcoming weeks to finalize all discussed matters, and we agreed with President Trump that he will host us, and maybe in Washington, European leaders and Ukrainian delegation, yes, in January, and Ukraine is ready for peace. And once again, would like to thank President Trump. Pues Zelensky, que le ha dicho a Trump que las palabras de Putin sobre su disposición a poner fin a la guerra y a sus acciones reales no coinciden. Dice Zelensky que el paquete de prosperidad en discusión para la Ucrania de posguerra incluye un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Ese paquete de prosperidad que está dispuesto a poner fin a la guerra. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Rusia va a ayudar cuando se le ha preguntado si él y el presidente ruso, Vladimir Putin, discutieron qué responsabilidades tendrá Moscú en la reconstrucción del pueblo ucraniano posteriormente al acuerdo. Dice Donald Trump que van a ayudar y que Rusia quiere ver a Ucrania prosperar. Putin se mostró muy generoso en sus sentimientos hacia el éxito de Ucrania, incluyendo el suministro de energía, electricidad y otros productos a precios muy bajos, según ha señalado Donald Trump. También ha afirmado que Putin está trabajando con Ucrania para lograr la apertura de la planta nuclear de Zaporizhia, que ya ha estado bajo control ruso desde el inicio de la guerra. Trump dice que ha sido muy bueno en ese sentido y que quiere que se abra. Y el presidente de Estados Unidos también ha dicho a los periodistas que su homólogo ruso, Vladimir Putin, no ha aceptado un alto al fuego en Ucrania, sino que prefiere un acuerdo de paz. En una conferencia de prensa conjunta con Volodymyr Zelensky, después de esa reunión en Mar-a-Lago, ha comentado que Moscú estaría dispuesta a aceptar un alto el fuego para permitir la celebración de un referéndum en los territorios ucranianos en disputa. Ese es uno de los puntos en los que están trabajando ahora mismo y ha señalado que Putin no quiere estar en una posición en la que se reanuden los combates después de un alto el fuego, lo cual, según él, es una posibilidad y ha enfatizado que comprende esa postura. Dice que cree que están encontrando formas de evitarlo, pero que entiende que el presidente Putin, desde su punto de vista, insinúe que quiera ese acuerdo de paz más que un alto al fuego. Y el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado que su país coincide con la evaluación del presidente de Estados Unidos, con Donald Trump, de poder saber si la guerra y la paz en Ucrania está más cerca ahora.
El secretario de prensa también ha confirmado que Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, han acordado tener esa llamada que se ha producido durante el día de hoy y que ha durado al menos más de una hora, según informaba la secretaria de prensa Karoline Leavitt, y esa conversación que ya ha llegado a su fin durante el día de hoy. Y nosotros que hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida ponemos la mirada a Oriente Medio. Unos minutos y volvemos. Quiero desear a todos los seguidores del canal Negocios Televisión una muy feliz Navidad y todo lo mejor para el año nuevo 2026. Si Dios quiere, con el año nuevo volveré al canal. Es la de Macron. Francia al borde del colapso. No vivía un movimiento de salida de tantas mociones de censura contra los primeros ministros que va poniendo uno detrás de otro, van cayendo. No, es que Europa crece. ¿Qué va a crecer Europa? Si lo que hace es endeudarse. Y ahora que ya tienes todo el modelo al borde del colapso y que ve la élite que la situación ahora mismo es dramática, que le está diciendo una parte de la población, vamos a las calles. Vamos a las calles, que es lo que ya definitivamente termina por controlarlos a todos, por observarlos a todos, por tenerlos a todos en el punto de mira, el anillo de Sauron en el entorno europeo, el euro digital. A partir de aquí, se finí. El gobierno de turno le está diciendo, vivimos mejor que nunca. Dicen, vivirás tú, que estás en tu palacio, pero no nos tomes el pelo. Es que el presidente del gobierno gana poco dinero, los cojones. Gana un dineral, porque si gana 90.000, 100.000 euros, más un chalet de 15.000 euros, más el Falcon cuando quiere, más un helicóptero, más para ir a Benicassin, más las vacaciones en Marruecos, ¿cuánto gana la casta política? Y encima se ríen de nosotros, que gana poco el presidente del gobierno. ¡Los cojones! ¿O que gana poco? Un año más aprovechamos la oportunidad para darles las gracias desde Urbanitae a nuestros amigos de Negocios TV y sobre todo desearos unas felices Navidades y un próspero año nuevo. Pues vamos ya con una información de última hora porque parece que en esta disputa, este caos que ha emergido después de las declaraciones por parte del Kremlin de un ataque por parte de Ucrania a la residencia de Vladimir Putin, es el mismo presidente ruso el que acaba de amenazar con represalias tras el presunto ataque a la residencia del presidente ruso. Ha informado a Donald Trump durante esa llamada telefónica que se ha llevado a cabo durante el día de hoy que Rusia va a responder con un ataque a Ucrania tras el supuesto intento de atentado contra una de las residencias del territorio ruso, a lo que también, según estábamos conociendo durante el día de hoy, Zelensky respondía y decía que todo ello era mentira, que era una mentira más por parte de Rusia y que negaba ese supuesto ataque y acusaba a Rusia de sabotear esos avances a la paz. Kiev ha calificado las acusaciones de Moscú como otra mentira. Y ahora ya mirando hacia Oriente Medio, el ala militar de Hamas, las brigadas Al-Qassam, han emitido un comunicado en el que han enumerado los nombres de los altos funcionarios de la organización muertos este año en el conflicto con Israel. Entre ellos se encontraban el portavoz de la brigada, Abu Obaida, y Mohamed Sinwar, el ex líder de Hamas en la Franja de Gaza, y también al hermano del difunto líder político del grupo, Yahya Sinwar. Además, se han registrado las muertes del comandante de la brigada de Rafah, Muhammad Shabana, también conocido como Abu Anas, y de los altos mandos militares Hakam Alisi y Raed Saad. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que podrían haber matado a Mohamed Sinwar en abril y a Obaida en agosto.
Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien se va a reunir durante el día de hoy a eso de las 7 de la tarde hora central europea, será con Donald Trump en la residencia de Mar-a-Lago en Florida. Pues hoy ha destacado un nuevo mensaje y ha afirmado que Israel aspira a convertirse en el líder mundial en inteligencia artificial, esa carrera por la que ahora lucha Estados Unidos y China. Esta declaración, que se produjo justo después de una conversación con el gran magnate, con Elon Musk, la persona más rica del mundo. Según una publicación en X, este mensaje que están viendo en pantalla, Netanyahu mantuvo una llamada conjunta desde Florida con Musk y con la ministra de Transporte israelí, con Miri Regev, durante la cual se han discutido la cooperación con Tesla y también con los esfuerzos para avanzar en la legislación sobre vehículos autónomos. Benjamin Netanyahu destaca que como parte de esa conversación, Musk ha aceptado su invitación y la del ministro Regev para poder participar en una conferencia de transporte inteligente que se va a celebrar este próximo marzo de 2026. Este era el mensaje que compartía Netanyahu en su red social justo apenas horas de empezar esa comparecencia en Mar-a-Lago. El primer ministro israelí y el presidente de Estados Unidos se van a reunir precisamente para abordar el alto el fuego en Gaza en un contexto de creciente preocupación por una posible reanudación de los combates en la región. Trump recibirá a Netanyahu en Mar-a-Lago después de que socios árabes y musulmanes hayan expresado su malestar por los continuos ataques israelíes en Gaza, el Líbano y Siria. Israel sostiene que se enfrenta a nuevas amenazas de grupos islamistas, entre ellos Hamas, que han aceptado ya una tregua de liberación de rehenes, pero que rechaza ese desarme como parte del plan impulsado ya en octubre por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y el primer ministro israelí, que ya está en Florida, donde se va a reunir esta tarde y donde también van a hablar sobre esta situación que dice será la quinta vez que se reúnen los dos mandatarios en Estados Unidos después del regreso del republicano a la Casa Blanca en enero. Y de momento van a continuar hablando sobre la fase de alto al fuego ya propuesta y ya firmada por el presidente estadounidense Donald Trump en este pasado mes de octubre, y parecen que están violando ese alto el fuego. De forma paralela, en Israel también aumenta estos días el malestar en torno al caso Qatargate, según el cual los asesores de Netanyahu han recibido presuntamente pagos por parte de Qatar para promover los intereses de Doha durante la ofensiva en Gaza, y al proyecto de ley para alistar a los ultraortodoxos, que hoy ya han anunciado una nueva manifestación masiva de protesta. La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha negado el domingo que el teléfono móvil del jefe de gabinete, Chai Breiman, haya sido pirateado, como afirmó Irán. La oficina insistió en que esa declaración a The Times of Israel, que no se ha encontrado ninguna violación y que el asunto está siendo investigado. Anteriormente, Handala, un grupo de hackers iraní, afirmó que logró violar el teléfono de Breiman y recopilar información que lo vincula con las especulaciones que Qatar ha pagado ya a algunos miembros del gabinete de Netanyahu. Todo ello para promover sus intereses a Israel, también conocido como Qatargate. Y mientras, el gobierno de Gaza acusó este domingo a Israel de someter a la franja a una muerte lenta y haber dejado entrar solo un 41% de esa ayuda humanitaria que era necesaria en esos 80 días de alto el fuego, mientras las autoridades israelíes aseguraron que han accedido al enclave palestino todos los camiones acordados en la tregua. En 80 días afirma que solo han entrado 19.764 camiones de ayuda de los 48.000 que deberían haber accedido, lo que arroja una medida de unos 250 al día frente a los 600 camiones que menciona como necesarios. Dicen que esto ha provocado una grave escasez continua de alimentos, medicamentos, agua y combustible, y que ha agravado la catastrófica crisis humanitaria en la Franja de Gaza.
Y ya mirando a Estados Unidos, precisamente era el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el que ha celebrado este lunes una sesión urgente para debatir sobre el reconocimiento de la República de Somalilandia por parte de Israel. Ha recibido una ola de condenas internacionales. El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, encendió las alarmas este domingo durante una sesión parlamentaria de emergencia. Señalaban que el reconocimiento de Tel Aviv constituye una amenaza para la seguridad y para la estabilidad del mundo y la región. Además que desde el despacho Oval, el presidente de Estados Unidos ha afirmado este domingo que su país podría haber reemplazado perfectamente a la Organización de Naciones Unidas en su función. Dice que él y su administración detuvieron 8 guerras y conflictos desde enero. En una publicación en Truth Social, Donald Trump ha insistido en que la ONU ha sido de muy poca ayuda en ninguno de ellos, incluyendo el desastre que se está produciendo actualmente entre Rusia y Ucrania. Trump instó a la organización a comenzar a participar activamente en la paz mundial. En la misma publicación, Trump además confirmaba que Camboya y Tailandia pondrán fin de inmediato a sus renovadas hostilidades y volverán a vivir en paz, según el tratado original recientemente acordado. Y ya mirando a la tensión con Venezuela y Estados Unidos, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha confirmado este domingo que en 2025 triunfó lo que ha llamado como lealtad suprema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Después de varios meses de tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos, mantiene desde agosto en el Caribe y que el líder chavista denuncia ya como una amenaza. Maduro afirma que Venezuela lleva 27 semanas siendo amenazados por Goliat, haciendo referencia a ese despliegue estadounidense, el cual ha considerado un crimen. Afirma que Venezuela está más preparada que nunca para seguir ganando la paz y la soberanía con integridad territorial y sin ataques por parte de Venezuela. Y mirando ya al ámbito nacional, una luz de nieve en el pico Táblato, cerca de balneario de Panticosa, en Huesca, ha dejado 2 muertos, un desaparecido y una mujer herida por hipotermia. El 112 recibió el aviso alrededor de la 1 de la tarde, hora central europea, y que, según ha informado la Guardia Civil, no ha precisado aún el número total de afectados ni la gravedad de estas lesiones. Después de la alerta, la Benemérita activó el grupo de rescate e intervención en la montaña, a la unidad aérea y a un médico del 061 que continúan trabajando en la zona para atender a las víctimas y para localizar también al que continúa desaparecido. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha cancelado su agenda y se dirige a Panticosa, expresando su consternación por el trágico accidente de montaña a través de las redes sociales. Y no solo nieve, también inundaciones en España. Hallan el cuerpo sin vida del motorista arrastrado por la corriente en Illora, Granada. El domingo falleció un hombre en Alaurín el Grande, donde hay otra persona desaparecida después de estas lluvias intensas en Granada. Y la EMET informa de 1.513 rayos caídos en territorio valenciano. Este domingo una situación absolutamente extraordinaria continúa marcando esta historia en Valencia. Más de 1.500 rayos caídos en un solo día. Y Francia sospecha que los servicios marroquíes son el nexo de unión entre el espionaje con Pegasus, que investiga ya la justicia gala, y el que se llevó a cabo con el software espía del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a 3 de sus ministros, que intenta esclarecer la Audiencia Nacional. 10 meses después de la Audiencia Nacional, José Luis Calama y ya tiene su poder de respuesta de Francia a la comisión rogatoria cursada para poder avanzar en la instrucción de la causa en la que Vox y Hazte Oír ejercen la acusación popular.
En el intercambio de correos entre las autoridades judiciales francesas encargadas de cumplimentar la petición de auxilio judicial de Kalama del pasado febrero en relación a la empresa israelí NSO Group, encargada del desarrollo del programa Espía. Se señala que la comparación de los datos franceses y los españoles ha permitido identificar los marcadores idénticos, algo que, según la justicia gala, deja suponer autores comunes tanto en el espionaje llevado a cabo por Francia como el que tuvo como objetivos a Sánchez y a los ministros de Interior, Defensa y Agricultura. Y los equipos de rescate de Indonesia refuerzan este domingo el operativo de búsqueda para tratar de localizar a los 4 españoles desaparecidos desde el hundimiento del pasado viernes de un barco turístico cerca de la isla de Padar, en el este del archipiélago. Los 4 desaparecidos son Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia Fútbol Club, y 3 menores, entre ellos un hijo de Martín y 2 de los hijos, un niño y una niña, de Andrea Ortuño, casada recientemente con Martín. Casi un centenar de efectivos participan ya desde esta mañana en el operativo de búsqueda, que están continuando en esa investigación y que de momento ya han hallado el cuerpo de la niña española desaparecida. Pues nosotros que hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida conectamos con nuestro siguiente invitado de la tarde para ahondar más sobre estos temas geopolíticos que continúan ya presionando entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, y también en el marco de China y con el riesgo alrededor de Taiwán. Una pausa y volvemos.